¿Qué tal, mis Ready Lovers? ¿Qué tal, cómo están? Espero que estén muy bien. Y les acabo de traer una bella historia hecha nada más y nada menos que por Eta Pepa. ¿Tú dejarías por ahí que alguien golpee a tu hermana? O sea, la agarre, pero sin consecuencias. Yo creo que no, ¿no? Creo que nadie dejaría que el novio meta la mano ahí, que le saque la chochoca a la hermana. Y yo no lo dejaría para nada, ¿eh? ¿Tú lo dejarías? Pues esta historia trata justamente de esto, de que el novio mete el par de combos a la hermana y cree que no va a haber consecuencias. Pues en esta historia va a aprender a que sí hay consecuencias. Ya sabes que si vienes de Facebook o de TikTok, puedes avanzar hasta el minuto 5, que es donde da la continuación de lo que te has quedado, pues, ¿ok? Pero si eres de aquí, de TikTok, si eres de aquí, de YouTube, me sigues fielmente solamente en TikTok, pero no te quieres descargar ni Facebook ni TikTok, ya sabes que no te tienes que saltar esta bella cara caribeña, esta bella carita caribeña, quise decir. Ok, no la vamos a hacer muy larga. En 3, 2, 1, adelante con la historia. El novio de mi hermana creía que podía golpearla sin consecuencias, hasta aquella noche. Nunca voy a olvidar el sonido que hizo el vaso al romperse contra la pared. Fue a las 2:13 de la madrugada. Yo estaba dormido cuando escuché los gritos desde el primer piso. Al principio pensé que era otra pelea normal entre mi hermana Camila y su novio, Esteban. Ya llevaban meses discutiendo por cualquier cosa, pero esta vez había algo distinto, algo peor. Entonces escuché a mi hermana llorar, no un llanto normal. Era ese tipo de llanto desesperado que te hace levantarte incluso antes de entender qué está pasando. Bajé las escaleras corriendo y encontré la cocina destruida, platos rotos, una silla tirada, el celular de Camila hecho pedazos en el suelo. Y sangre, poquita, pero suficiente. Mi hermana estaba arrinconada contra el refrigerador, temblando, mientras Esteban la sujetaba del brazo tan fuerte que parecía que iba a romperle el hueso. «Te dije que no me contradigas delante de la gente», le gritó. Camila ni siquiera podía responder, solo lloraba. Lo peor fue que, cuando me vio, Esteban sonrió. ¿Sonrió? Como si no tuviera miedo de nada, como si estuviera completamente seguro de que nadie iba a detenerlo. Yo siempre había sospechado que él la maltrataba. Había demasiadas señales, los moretones que ella intentaba esconder con maquillaje, las excusas absurdas, el hecho de que dejó de salir con sus amigas, incluso dejó de hablarle a mamá durante semanas porque a Esteban no le gustaba, pero nunca lo había visto así. Nunca enfrente de mí, y lo que más rabia me dio fue que Camila, apenas me acerqué, empezó a decir, «No hagas nada, por favor». Como si estuviera más asustada de lo que él podía hacer después, Esteban me miró de arriba abajo y soltó una risa seca. «¿Y tú qué vas a hacer?». No respondí, porque, siendo sincero, en ese momento sí quería matarlo. Pero algo dentro de mí me decía que si reaccionaba mal, todo iba a empeorar para ella. Así que solo ayudé a Camila a levantarse y le dije que subiera a su cuarto. Esteban se acercó lentamente, todavía sonriendo. Olía a alcohol. «Tu hermana exagera todo», dijo. «A veces necesita aprender a cerrar la boca». Todavía recuerdo cómo se me tensó la mandíbula. Y entonces pasó algo que hasta hoy me sigue dando escalofríos. Camila, desde las escaleras, gritó, «No le digas nada sobre el garaje». El silencio fue inmediato. Esteban giró la cabeza tan rápido que casi parecía otra persona. La expresión se le borró completamente. Por primera vez desde que lo conocía. Parecía asustado, y ahí entendí que había algo más. Algo que mi hermana llevaba ocultando muchísimo tiempo. Algo que probablemente explicaba por qué ella nunca había podido dejarlo. Esa noche no dormí, porque mientras limpiaba los vidrios rotos de la cocina, encontré una llave debajo de la mesa. Una llave pequeña, metálica, con una etiqueta roja, y escrita con marcador negro decía, «No abrir». Me quedé mirando la llave durante varios segundos. Parecía insignificante, pero después de escuchar el grito de Camila, sabía que no lo era. Guardé la llave en mi bolsillo justo cuando escuché pasos bajando las escaleras. Pensé que era Esteban, pero era mi hermana. Tenía el labio partido y los ojos completamente apagados. Nunca había visto a alguien verse tan cansado de vivir. «Dámela». Ni siquiera preguntó cuál llave. Solo extendió la mano temblando. «¿Qué hay en el garaje?», pregunté. Camila empezó a negar con la cabeza desesperadamente. «No te metas. Por favor, tú no entiendes. Entonces, explícamelo».
Ella miró hacia el pasillo para asegurarse de que Esteban no estuviera escuchando, y luego dijo algo que me dejó helado. Si él descubre que la encontraste, nos va a destruir. Nos. Antes de que pudiera responder, escuchamos el ruido de una puerta arriba. Esteban. Camila prácticamente me arrancó la llave de las manos, pero cuando intentó guardarla en el bolsillo de su sudadera, algo cayó al suelo. Una fotografía. La recogí antes que ella, y sentí un vacío horrible en el estómago. Era una foto de Esteban, cubierto de sangre, de pie junto a un auto negro destrozado. La imagen parecía vieja, quizás de años atrás, pero eso no era lo peor. Lo peor era que había alguien dentro del auto, alguien inmóvil, y atrás de la foto, escrito a mano, decía: «Si algún día me pasa algo, fue él». Levanté la mirada lentamente hacia Camila. Ella estaba pálida. «¿Quién tomó esta foto?». No respondió. «Camila». Entonces escuchamos la voz de Esteban desde las escaleras. «¿Qué hacen?». Mi hermana reaccionó rápido y me quitó la fotografía de las manos justo antes de que él apareciera. Pero alcanzó a darse cuenta. Claro que alcanzó. Vi exactamente el momento en que sus ojos bajaron hacia la foto, y luego hacia mí. La sonrisa desapareció otra vez. Esa misma sonrisa falsa que usaba siempre. Por primera vez había odio puro en su cara. «Dame eso». Camila retrocedió. «No». Fue un segundo. Solo uno. Pero Esteban explotó. Le dio un empujón tan fuerte que ella chocó contra la pared. Yo me lancé encima de él antes de pensar. Terminamos golpeando la mesa del comedor y cayendo al suelo. Él intentó pegarme primero, pero logré sujetarle el brazo. Y entonces me dijo algo al oído que todavía me persigue. Algo que hizo que toda la sangre se me congelara. «Tu hermana ya vio demasiado una vez. No voy a cometer el mismo error contigo». Lo empujé con todas mis fuerzas. «¿Qué hiciste?». Pero Esteban solo sonrió otra vez, una sonrisa enferma. Después miró a Camila y dijo: «¿Ya le contaste lo que pasó con Daniela?». Camila empezó a llorar inmediatamente, no un llanto suave. Se quebró por completo. Y en ese instante entendí que el nombre de esa chica significaba algo terrible, porque mi hermana cayó de rodillas repitiendo: «Yo no quería, yo no quería». El silencio después de eso fue insoportable. Camila llorando en el suelo. Esteban mirándome como si disfrutara cada segundo. Y yo, intentando entender quién demonios era Daniela. Me acerqué a mi hermana, pero Esteban se interpuso. «Déjala tranquila. Quítate. No sabes en lo que te estás metiendo». Tenía la respiración pesada, los nudillos rojos, esa mirada fría de alguien acostumbrado a hacer daño sin sentir culpa. Pero ya no me importaba, porque Camila seguía temblando mientras repetía lo mismo. «Fue un accidente. Accidente». Esa palabra me golpeó peor que cualquier otra cosa. Miré otra vez la foto arrugada que ella intentaba esconder contra su pecho. El auto destruido, la sangre, la persona inmóvil, y ahora ese nombre, Daniela. Esteban se agachó frente a Camila y con una voz extrañamente calmada le acarició el cabello. Eso fue lo más perturbador de todo, porque hace unos segundos la había empujado contra la pared. «¿Ves lo que provocas?», le dijo suavemente. «Ahora tu hermanito cree que soy el malo». Ella cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Yo le aparté la mano de encima de un golpe. «No vuelvas a tocarla». Entonces Esteban hizo algo inesperado. Se rió, pero no una risa nerviosa. Era una risa tranquila, segura, como alguien que sabe que tiene el control. «¿Quieres saber quién era Daniela?», preguntó. Camila levantó la cabeza inmediatamente. «No». Demasiado tarde. Esteban me miró directamente. «Era su mejor amiga». Sentí un escalofrío recorrerme entero. «Y murió por culpa de tu hermana». Camila soltó un grito ahogado. «Cállate». Pero él siguió, como si hubiera esperado años para decirlo. «Hace 2 años salimos de una fiesta. Camila estaba borracha, Daniela también, yo manejaba». Se detuvo. Sonrió apenas. Hasta que alguien decidió tomar el volante. Mi hermana empezó a hiperventilar, y yo entendí lo que estaba insinuando. «No», murmuré. Camila comenzó a llorar más fuerte. Yo solo quería que frenara. Él estaba manejando rápido, pero Esteban levantó la voz encima de la de ella. «Y por tu estupidez, el auto terminó contra un poste». El ambiente se volvió irrespirable. Mi cabeza intentaba unir las piezas, la foto, la culpa, el miedo constante de Camila. Y entonces hice la pregunta que no debía hacer. «¿Y por qué nadie sabe nada de esto?». Otra vez, silencio. Esteban me miró fijamente, demasiado fijamente. Después dijo algo que hizo que todo empeorara todavía más. «Porque Daniela nunca apareció en el reporte policial». Sentí que el estómago se me hundía. «¿Qué significa eso?».
Camila empezó a negar desesperadamente con la cabeza. No le digas. Pero Esteban caminó lentamente hacia la cocina destruida, abrió un cajón y sacó un encendedor plateado. Lo encendió. Clic. La pequeña llama iluminó su sonrisa. Significa, dijo lentamente, que alguien tuvo que desaparecer el cuerpo. Camila soltó un grito tan fuerte que pensé que iba a desmayarse. Yo me quedé inmóvil, no porque le creyera del todo a Esteban, sino porque mi hermana tenía la cara de alguien atrapado en una pesadilla desde hace años. Eso no pasó así, dijo entre lágrimas, pero su voz sonaba rota, débil, como si ya no supiera qué era verdad y qué no. Esteban apagó el encendedor y lo dejó sobre la mesa lentamente. «Entonces, cuéntale tú». Camila no respondió, y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Me acerqué a ella. «Camila, mírame». Le levanté el rostro con cuidado. Estaba helada. «¿Qué pasó esa noche?» Ella abrió la boca, pero antes de hablar alguien golpeó la puerta principal. 3 golpes secos, fuertes. Todos nos quedamos quietos. A las 2:30 de la mañana. Otra vez. Pum, pum, pum. Esteban fue el primero en reaccionar. Y lo hizo raro. Demasiado raro. Porque se puso nervioso. Muy nervioso. Lo vi mirar hacia la ventana de la cocina como si estuviera pensando escapar. Entonces comprendí algo horrible. Él no esperaba a nadie. Camila también lo notó. Y por primera vez en toda la noche dejó de llorar. «No», susurró. Los golpes volvieron, más fuertes. Esteban caminó rápido hacia la entrada mientras maldecía por lo bajo. Yo intenté seguirlo, pero Camila me agarró del brazo con desesperación. «¡No abras tú!» «¿Quién es?» Ella tragó saliva. Y dijo algo que me heló completamente. «Si es quien creo que es, estamos muertos». Antes de que pudiera preguntarle más, Esteban abrió la puerta de golpe, y escuché una voz de mujer. «Vaya, así que sí estabas escondiéndote aquí». No podía verla desde la cocina, solo escuchaba tacones entrando lentamente a la casa. Silencio. Después Esteban habló, pero su voz ya no sonaba arrogante, sonaba asustada. «¿Cómo me encontraste?» La mujer soltó una pequeña risa. «No fue difícil. Dejaste demasiados errores enterrados». Camila empezó a temblar otra vez, y cuando finalmente la mujer apareció en el pasillo, sentí un vacío horrible en el pecho, porque se parecía muchísimo a Daniela. Mismo cabello oscuro, mismos ojos, la misma cicatriz pequeña sobre la ceja derecha que aparecía en la fotografía. Pero eso era imposible. Camila comenzó a retroceder lentamente. El aire se volvió pesado. La mujer la miró fijamente. Nadie habló. Y luego dijo. La mujer seguía parada en la entrada, observándonos como si ya conociera a cada familia dónde dejaron su cuerpo. Esteban fue el primero en reaccionar. Y reaccionó mal, muy mal, porque de un segundo a otro agarró a Camila del brazo y la jaló violentamente hacia él. Ni una palabra. Mi hermana soltó un quejido de dolor. «¡Suéltala!», grité. Pero Esteban ya había perdido completamente el control. Los ojos se le veían distintos, desesperados, como un animal acorralado. La mujer dio un paso hacia adelante. «Sigues haciendo lo mismo», dijo con frialdad. «Siempre golpeando a otros cuando tienes miedo». Eso lo hizo explotar. Esteban empujó a Camila contra la mesa con tanta fuerza que los platos restantes cayeron al suelo. Ella gritó del golpe, y yo me lancé hacia él otra vez, pero esta vez él estaba preparado. Me golpeó primero en el estómago y terminé chocando contra la pared de la cocina sin aire. Camila intentó interponerse. Error. Esteban la agarró del cabello y la obligó a mirarlo. «Todo esto es por tu culpa. Me estás lastimando. Cállate». La bofetada sonó tan fuerte que hasta la mujer en la entrada se quedó inmóvil por un segundo. Camila cayó al piso. Yo jamás había sentido tanta rabia en mi vida. Intenté levantarme, pero Esteban tomó una botella rota del suelo y me apuntó con ella. «Ni se te ocurra». La punta del vidrio estaba cubierta de sangre. No sabía si era de él, de Camila o mía, y lo peor era que parecía dispuesto a usarla. La mujer habló otra vez, pero ahora su voz sonaba distinta, más seria. «Esteban, ya terminó». Él empezó a reírse, una risa completamente desquiciada. «¿Terminó?», dijo mirando a Camila. «Esto nunca termina, ella me pertenece». Camila empezó a llorar otra vez, y entonces pasó algo extraño. La mujer sacó lentamente un celular del bolsillo de su abrigo. Lo levantó. Toda esta conversación se está transmitiendo. El rostro de Esteban cambió al instante. «¿Qué?». «La policía viene en camino». Silencio. Por un momento pensé que iba a huir, pero hizo algo mucho peor. Agarró a Camila del cuello. «Si yo me hundo, ella también». Camila intentó respirar mientras él la arrastraba hacia el pasillo.
Yo corrí hacia ellos, pero Esteban lanzó la botella rota y me cortó el brazo. El dolor fue inmediato. Caí de rodillas. Y escuché a Camila gritar mi nombre mientras Esteban la llevaba hacia el garaje. El garaje. La mujer reaccionó al instante. Por primera vez perdió la calma. No dejen que entre ahí. Pero ya era tarde. Esteban abrió la puerta del garaje de una patada y arrastró a Camila adentro. Lo último que vi antes de que cerrara fue la expresión de terror absoluto en el rostro de mi hermana. Y después, el sonido metálico de varios candados cerrándose desde dentro. El sonido de los candados retumbó por toda la casa. ¡Clac! Camila comenzó a golpear la puerta desde dentro. ¡Ayuda! Su voz sonaba ahogada, desesperada. Yo intenté levantarme ignorando el dolor del brazo, pero la mujer me sujetó antes de que corriera hacia la puerta. ¡Espera! Mi hermana está ahí dentro. Si entras así, nos mata a los dos. Tenía razón, pero escuchar a Camila llorando detrás de esa puerta me estaba volviendo loco. Entonces algo golpeó desde dentro del garaje, un ruido pesado, como metal arrastrándose por el suelo. Y después, silencio. Demasiado silencio. La mujer sacó rápidamente algo de su bolsillo. Una llave, no cualquier llave, la misma etiqueta roja, no abrir. La miré confundido. ¿Cómo tienes eso? Ella tragó saliva. Porque yo estuve aquí antes. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, escuchamos a Esteban gritar desde dentro del garaje. Pero no sonaba furioso, sonaba alterado, como si estuviera perdiendo el control. ¡Cállate! Luego vino un golpe seco y el grito de Camila. Sentí que algo dentro de mí explotaba. Empujé a la mujer y corrí hacia la puerta. Intenté abrirla a golpes, pero era inútil. ¡Esteban! Otro golpe, otro grito. Y entonces escuché algo peor. Camila llorando y diciendo, «Por favor, no otra vez, no otra vez». La frase me heló. La mujer también la escuchó, y la expresión de su rostro cambió completamente. Dios mío. Metió la llave en la cerradura lateral de la puerta y la giró con manos temblorosas, pero antes de abrir me miró fijamente. «Lo que vas a ver ahí adentro explica por qué tu hermana nunca pudo escapar». La puerta se abrió lentamente, y el olor nos golpeó primero. Humedad, gasolina, y algo más, algo podrido. Las luces del garaje parpadeaban débilmente. Camila estaba en el suelo, intentando arrastrarse hacia nosotros mientras sangraba de la nariz. Y Esteban estaba junto a una pared cubierta con lonas negras, respirando agitado, con un martillo en la mano. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que había detrás de él. Fotografías, docenas, pegadas por toda la pared. Fotos de Camila llorando, Camila dormida, Camila golpeada, Camila encerrada. Algunas parecían tomadas durante años, como si hubiera estado vigilándola todo ese tiempo. Y en medio de todas las fotos, había otra imagen, una fotografía de Daniela, con una enorme línea roja tachándole el rostro. Debajo, escrito con pintura negra, «Las traidoras siempre mienten». Camila empezó a gritar apenas vio que observábamos las paredes. «¡No miren eso!». Esteban sonrió lentamente, una sonrisa torcida, enferma, y golpeó el martillo contra una mesa metálica. ¡Clank! «Ya que llegaron tan lejos», dijo jadeando, «supongo que también deberían ver lo que hay debajo». Camila comenzó a negar desesperadamente desde el suelo. «No, no. Por favor, nunca la había visto así, ni siquiera cuando Esteban la golpeaba. Esto era diferente, era terror puro». Esteban caminó lentamente hacia una esquina del garaje mientras arrastraba el martillo por el piso de cemento. El sonido metálico era insoportable. ¡Clang! La mujer que estaba conmigo palideció apenas vio hacia dónde iba. «Esteban, no hagas esto». Él soltó una risa baja. «¿Ahora sí te importa?». Entonces apartó una lona negra que cubría parte del suelo, y debajo apareció una puerta metálica oxidada, pequeña, con varios candados. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda, porque no parecía una puerta improvisada, parecía algo preparado desde hacía mucho tiempo. Camila empezó a llorar más fuerte. «¡No abras!». Pero Esteban se arrodilló frente a la puerta metálica y empezó a quitar los candados uno por uno. Clac, clac. Cada sonido hacía que mi hermana se quebrara más. La mujer a mi lado murmuró algo casi inaudible. Pensé que lo había cerrado para siempre. La miré confundido. «¿Qué hay ahí abajo?». Ella tardó demasiado en responder, y cuando finalmente habló, sentí que el aire desaparecía. El lugar donde encerraba a Daniela. Mi corazón literalmente se detuvo por un segundo. Miré a Camila. Ella cerró los ojos con fuerza, como si escuchar eso la estuviera destruyendo por dentro. Esteban abrió la puerta metálica lentamente. Oscuridad absoluta. Un olor horrible salió desde abajo. Humedad, mojo.
Y algo mucho peor, él tomó una linterna de la mesa y la encendió. Después nos miró sonriendo. «Bajen. Estás enfermo», le dije. Su expresión cambió de inmediato, y en 2 pasos ya estaba frente a mí. Me golpeó con el martillo en el hombro antes de que pudiera reaccionar. El dolor fue brutal. Caí de rodillas gritando. Camila se arrastró hacia mí llorando. «¡Ya basta!». Pero Esteban la pateó en el estómago. Ella soltó un grito ahogado y quedó tirada junto a las herramientas del suelo. La mujer intentó intervenir, pero Esteban levantó el martillo hacia ella. «Tú cállate. Todo esto empezó por tu hermana». «Hermana». Otra vez miré a la mujer, y ahí entendí. Daniela. Ella era hermana de Daniela. Por eso se parecían tanto. Por eso había venido. La mujer tenía lágrimas acumuladas en los ojos. Pasé 2 años buscándola. Esteban sonrió. Y estaba más cerca de lo que creías. Luego apuntó la linterna hacia el agujero oscuro debajo del garaje, y lo que iluminó hizo que Camila gritara de terror. Había marcas en las paredes, arañazos, cadenas y frases escritas con uñas o algún objeto afilado. «Déjenme salir. No quiero morir». Él miente. Sentí náuseas, pero entonces la luz de la linterna bajó un poco más, y vi algo moviéndose en el fondo. Algo humano, muy lentamente. La mujer dejó escapar un sonido quebrado. «No puede ser». Y una voz débil, casi irreconocible, salió desde la oscuridad. «Camila». Camila se quedó paralizada. Literalmente dejó de respirar por un instante. «No», susurró. La voz volvió a escucharse desde el fondo del sótano. Más débil, más rota. «¡Ayúdame!». La mujer soltó la linterna del impacto emocional. Cayó al suelo girando, haciendo que la luz iluminara las paredes llenas de manchas oscuras y cadenas oxidadas, y entonces todos la vimos. Una figura humana encadenada al fondo, extremadamente delgada, cubierta con una manta sucia, moviéndose apenas. La hermana de Daniela empezó a llorar desesperadamente. «Dios mío, Dios mío». Pero Esteban empezó a reírse, una risa baja, enferma. Como si hubiera esperado ese momento durante años. Camila comenzó a retroceder arrastrándose sobre el suelo. «Tú dijiste que estaba muerta». Él la miró fijamente y sonrió. «Eso te ayudó a obedecer». Sentí un vacío horrible en el pecho. Todo este tiempo había mantenido a alguien encerrado ahí abajo. Y mi hermana lo sabía, por eso estaba destruida. Por eso vivía aterrorizada, porque Esteban no solo la golpeaba, la había convertido en cómplice de una pesadilla. La mujer intentó correr hacia el sótano, pero Esteban la empujó brutalmente contra una estantería metálica. El golpe sonó horrible. Ella cayó al suelo mareada. «¡Nadie baja!», gritó él. Camila empezó a llorar desesperadamente. «Por favor, déjala salir, ya hiciste suficiente». Pero Esteban explotó. Agarró a Camila del cuello de la sudadera y la levantó violentamente. «Tú también hiciste esto». La estampó contra la pared llena de fotografías. Varias imágenes cayeron al suelo. Yo me lancé sobre él ignorando el dolor del hombro y logramos golpearnos contra la mesa de herramientas. El martillo salió volando, pero Esteban me dio un cabezazo tan fuerte que vi todo borroso, y aprovechó para sacar algo de su cintura. «¡Un cuchillo!». Camila gritó apenas lo vio. «¡No!». Esteban me apuntó directamente al cuello mientras respiraba agitado. Tenía los ojos completamente desquiciados. «Todos ustedes arruinaron mi vida». La figura encadenada abajo comenzó a llorar. Un llanto débil, casi inhumano. Y entonces dijo algo que dejó a todos helados. «Él también mató a la otra chica». Silencio total. Hasta Esteban dejó de moverse. Camila abrió los ojos con terror absoluto. «¿Qué otra chica?». La hermana de Daniela levantó lentamente la mirada y preguntó con la voz quebrada. «¿Cuántas personas encerraste aquí?». «Por primera vez desde que empezó todo». Esteban perdió la sonrisa. Solo duró un segundo, pero lo vi. Ese pequeño instante donde dejó de parecer invencible, y después vino la furia, una furia horrible. Agarró a Camila del brazo y la arrastró frente a él, usando el cuchillo contra su garganta. «Cállense todos». Camila estaba llorando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. La hoja le rozaba la piel. Yo levanté las manos lentamente. «Está bien. Tranquilo». Pero él ya no estaba escuchando. Miraba hacia el sótano oscuro como si la voz de abajo le hubiera despertado algo peor. La figura encadenada volvió a hablar, tosiendo entre palabras. Él decía que nadie nos iba a encontrar. Nos plural. La hermana de Daniela empezó a temblar. «No, no». Esteban gritó de repente. «¡Cierra la boca!». Y lanzó un cuchillo pequeño hacia el sótano. Escuchamos un grito débil abajo. Camila se quebró completamente.
¡Basta, Esteban! Él volteó hacia ella con los ojos llenos de odio. ¡Tú me obligaste! Yo tenía 19 años. Silencio. Esa frase cayó como una bomba. La hermana de Daniela miró a Camila confundida, y yo sentí un frío horrible. Camila seguía llorando. Yo quería ir a la policía. Tú dijiste que si hablaba le harías daño a mi familia. Esteban se acercó más a ella, demasiado cerca. Y mira lo bien que funcionó. Le apretó el cuello con fuerza. Camila empezó a ahogarse. Yo di un paso adelante, pero él levantó el cuchillo hacia mí. Te juro que la mato. Entonces se escuchó un golpe desde arriba de la casa. Todos nos congelamos. Otro golpe. La puerta principal. Después voces, muchas voces, y alguien gritando, ¡Policía! La hermana de Daniela reaccionó inmediatamente. ¡Aquí abajo! Pero Esteban entró en pánico. Pánico real. Miró alrededor desesperadamente. Después hacia el sótano, y luego hizo algo que nadie esperaba. Empujó violentamente a Camila al suelo y corrió hacia la puerta trasera del garaje. Yo fui detrás de él, pero antes de salir, se detuvo. Y me miró. Nunca olvidaré esa mirada, porque ya no parecía humano. Parecía alguien completamente destruido por dentro. Si yo caigo, ella cae conmigo. Y entonces presionó algo dentro de su bolsillo. Un pitido comenzó a sonar en el garaje. ¡Bip! ¡Bip! La hermana de Daniela abrió los ojos horrorizada. ¡No! Esteban sonrió por última vez y dijo, «Nadie sale de aquí». El pitido empezó a acelerarse. ¡Bip! La hermana de Daniela reaccionó primero. ¡Bomba! Todo ocurrió al mismo tiempo. Los gritos, las luces parpadeando, Camila llorando en el suelo, y Esteban corriendo hacia la salida trasera del garaje. Yo fui detrás de él por puro instinto, pero la mujer me agarró del brazo ensangrentado. «Déjalo, hay gente abajo». El sótano. La persona encadenada seguía ahí, y quizá no era la única. Maldita sea. Corrí hacia la trampilla mientras el pitido se volvía más rápido. Camila apenas podía levantarse después de los golpes, pero aún así empezó a ayudarme. Tenía las manos temblando, la nariz llena de sangre, y aún así repetía, «No podemos dejarlas», las plural otra vez. Sentí un escalofrío. La hermana de Daniela tomó la linterna y bajó primero al sótano. El lugar era peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Había colchones sucios en el piso, cadenas colgando de las paredes, platos viejos, botellas de agua vacías, y marcas de uñas por todas partes, como si varias personas hubieran intentado escapar durante años. La mujer encadenada estaba tan débil que apenas podía mover la cabeza. Cuando la luz iluminó su rostro, la hermana de Daniela se derrumbó llorando. Valeria. No era Daniela, era otra chica, mucho más joven, tal vez 20 años. Tenía cicatrices en los brazos y el rostro completamente pálido. Él dijo que mi familia dejó de buscarme. Camila empezó a llorar de culpa. Yo quería ayudarte. La chica la miró con odio absoluto. Entonces, ¿por qué nunca volviste? Esa pregunta destruyó a mi hermana. Literalmente cayó de rodillas. Porque tenía miedo. Y ahí entendí la verdad completa. Camila no era mala, pero el miedo la había convertido en alguien silencioso. Y ese silencio permitió que Esteban siguiera haciéndolo. El pitido se aceleró más. ¡Beep! ¡Beep! La hermana de Daniela empezó a quitar las cadenas desesperadamente. Yo alumbré alrededor con la linterna y sentí que el corazón se me detenía. Había más nombres escritos en las paredes. Daniela, Valeria, Lucía, Marina. Algunas fechas tenían años de diferencia. Esteban llevaba haciendo esto muchísimo tiempo. Entonces escuchamos pasos arriba. Pesados, rápidos. No eran policías, porque inmediatamente después sonó un disparo. Camila gritó. La hermana de Daniela apagó la linterna por reflejo. Silencio total. Y luego, la voz de Esteban desde arriba. ¿Creyeron que me iba a ir solo? Mi sangre se congeló, porque eso significaba una sola cosa. Había más personas con él. El sótano quedó completamente oscuro. Solo se escuchaban respiraciones agitadas. La de Camila, la mía. La de Valeria llorando bajito mientras seguía encadenada. Y arriba, pasos, varios, lentos, como si estuvieran disfrutando el miedo. La hermana de Daniela me susurró. «Apaga el teléfono». Lo hice inmediatamente. La oscuridad se volvió absoluta. Entonces escuchamos una voz desconocida arriba, grave. «¿Dónde están?». Otra voz respondió. «Abajo». Sentí que el estómago se me revolvía. No era solo Esteban, nunca había sido solo él. Camila empezó a temblar tan fuerte que tuve que taparle la boca antes de que soltara un sollozo. Los pasos se acercaron a la trampilla. Clang. Alguien golpeó la puerta metálica del sótano desde arriba.
Salgan tranquilos y nadie más sale herido. Mentira. Se notaba en la voz. Esteban habló después, respiraba agitado, como si estuviera sonriendo. Camila, amor, sabes que esto no tiene arreglo. Ella empezó a llorar en silencio. Yo jamás había visto tanto terror en alguien. Entonces él siguió hablando con esa voz manipuladora que usan las personas enfermas cuando quieren romperte por dentro. Tú me prometiste que nunca ibas a abandonarme. Camila cerró los ojos. Por favor, ¿recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste irte? La hermana de Daniela me miró confundida, pero yo vi la reacción de Camila, y entendí que había algo todavía peor que no había contado. Esteban golpeó la trampilla otra vez. Más fuerte. ¡Diles! Camila negó desesperadamente. ¡No! ¡Diles! El grito retumbó por todo el sótano, y mi hermana finalmente se quebró. Intenté dejarlo hace un año, dijo entre lágrimas. Y desapareció mamá durante 2 días. Sentí que el cuerpo entero se me congelaba. ¿Qué? Camila apenas podía respirar. La encontraron encerrada en una casa abandonada, golpeada, pero viva. La hermana de Daniela abrió los ojos horrorizada, y Esteban soltó una pequeña risa arriba. Aprendió rápido después de eso. Quise subir y matarlo ahí mismo. Pero había más hombres arriba, y una bomba, y chicas encadenadas. Valeria comenzó a llorar. Él nos grababa. Silencio. Camila levantó la cabeza lentamente. ¿Qué? La chica temblaba. Tenía cámaras. Decía que si escapábamos iba a subir todo a internet. La hermana de Daniela apretó los puños con rabia. Y entonces escuchamos un ruido mecánico arriba, como algo pesado arrastrándose. Después, gasolina cayendo sobre el suelo del garaje. El olor comenzó a bajar lentamente al sótano. Camila empezó a hiperventilar. No, no. Él ya hizo esto antes. ¿Qué hizo? Pregunté. Ella me miró llorando. Y dijo las palabras que hicieron que todo empeorara todavía más. El incendio donde supuestamente murió Daniela nunca fue un accidente. El olor a gasolina se volvió insoportable. Arriba, los hombres caminaban de un lado a otro mientras Esteban seguía hablando como si disfrutara cada segundo. Si nadie encuentra nada, entonces nunca pasó. Camila estaba destruida, temblando, llorando. Pero esta vez había algo distinto en su mirada. Ya no era solo miedo, era cansancio, años de miedo convertidos en rabia. Valeria seguía encadenada, apenas consciente, mientras la hermana de Daniela intentaba romper el candado con una barra metálica. Yo miré hacia arriba. El pitido seguía sonando, más rápido, más fuerte. Y entonces entendí algo. Esteban no planeaba escapar, planeaba borrar todo, a todos. Camila también lo entendió, porque de repente se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero aún así caminó hacia las escaleras del sótano. ¿Qué haces?, le pregunté. Ella secó sus lágrimas con manos ensangrentadas, y por primera vez en toda la historia. Dejó de parecer una víctima. Terminar esto. Subió antes de que pudiera detenerla. Camila. Escuché la trampilla abrirse arriba. Después silencio, un silencio horrible. Y luego la voz de Esteban, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Camila respondió algo que nunca pensé escucharle. Ya no te tengo miedo. Un golpe, un forcejeo. Los hombres empezaron a gritar. Yo subí corriendo detrás de ella junto con la hermana de Daniela. Y cuando llegamos al garaje, todo era caos. Uno de los hombres estaba en el suelo inconsciente. Otro intentaba apagar gasolina que se había derramado cerca de una camioneta. Y en medio de todo, Camila apuntaba a Esteban con el arma de uno de ellos. Las manos le temblaban, pero no bajaba el arma. Esteban la miraba incrédulo. No eres capaz. Ella lloraba mientras lo apuntaba. Eso creías. Las sirenas de policía ya se escuchaban afuera, más cerca, más fuertes. Los otros hombres comenzaron a entrar en pánico, pero Esteban seguía sonriendo, incluso así, incluso derrotado. Tú también eres culpable, le dijo a Camila. Nunca vas a escapar de eso. Ella cerró los ojos un segundo y respondió. Tal vez no. Después miró hacia el sótano, hacia Valeria, hacia las cadenas, hacia las fotos, y volvió a mirarlo a él. Pero tú tampoco. Esteban intentó abalanzarse sobre ella. Todo pasó en un segundo. El disparo retumbó por todo el garaje. Silencio. Esteban se quedó quieto, mirando la sangre extenderse lentamente sobre su pecho. La sonrisa finalmente desapareció. Retrocedió tambaleándose. Y cayó justo al lado de la pared llena de fotografías. Las mismas fotos con las que aterrorizó a tantas personas. Las sirenas inundaron la casa segundos después. Los hombres intentaron huir, pero la policía los atrapó antes de salir.
y mientras los oficiales bajaban al sótano y encontraban a las demás víctimas. Camila soltó el arma y cayó de rodillas llorando. No lloraba de miedo, lloraba como alguien que llevaba años sobreviviendo, y finalmente entendía que todo había terminado. Meses después, las noticias explotaron. Descubrieron que Esteban formaba parte de una red que secuestraba mujeres vulnerables y las mantenía escondidas en distintos lugares. Varias familias recuperaron a personas que llevaban años desaparecidas. La hermana de Daniela nunca encontró a Daniela con vida, pero sí encontró pruebas de lo que realmente le pasó, y pudo enterrarla por fin. Camila tuvo que enfrentar investigaciones, terapias y la culpa de haber callado tanto tiempo, pero ayudó a encontrar otras víctimas, testificó contra todos, y aunque nunca volvió a ser la misma, sobrevivió. A veces todavía me despierto pensando en aquella noche, en los gritos, en las cadenas, en la pared llena de fotografías, pero hay algo que jamás voy a olvidar, la última mirada de Esteban antes de caer. Porque por primera vez desde que lo conocí, tuvo miedo. ¿Qué te pareció la historia? ¿Te encantó? ¿Te gustó? Más o menos por ahí, déjame, ya sabes, en la caja de los comentarios. Y ya sabes, si tienes ahí alguna anécdota que quieres que yo lo cuente, a mi manera, obviamente, metiéndole ese toque de drama, ese toque de humor. Bueno, sí hay humor también, ¿no? Si hay por ahí un toque de terror, escríbeme aquí en la caja de los comentarios que yo personalmente, yo lo voy a hacer una historia Reddit. Ya sabes, deja tu like, tu me gusta y sobre todo suscríbete que voy a seguir trayendo más historias para deleitarte. Nos vemos en la próxima historia. Nos vemos, mis Reddit lovers.